de derecho internacional público. Ya vimos las fuentes del derecho internacional público, vimos nociones del derecho internacional público, vimos diferencias entre el derecho internacional público, entre el derecho internacional privado, y el día de ayer empezamos a ver todo lo relativo a los sujetos de derecho internacional público. El día de ayer empezamos a ver el listado de los sujetos de derecho internacional público y mencionamos que los sujetos de derecho internacional público son aquellos organismos, por favor, el micrófono, son aquellos sujetos internacionales que tienen la facultad de obligarse. Cuando hablamos de sujeto, ¿vale?, de derechos y obligaciones, estamos hablando de una persona natural o jurídica que puede contraer obligaciones. ¿Listo? Obligaciones de hacer o no hacer. ¿Vale? En el plano nacional, un sujeto de derecho es aquel que tiene la facultad de obligarse por sí mismo. Como cuando ustedes vean contratos o vean en teoría el negocio y acto jurídico. Tienen la facultad de obligarse por sí mismo. Tienen capacidad, ¿vale? Hay un objeto, hay una causa lícita, como cuando ustedes vieron la teoría de sus contratos y negocio jurídico. Pues pasa lo mismo cuando hablamos de sujetos de derecho internacional público. Son unos órganos, son entidades públicas o privadas, o organismos jurídicos o naturales, ¿listo?, que tienen la facultad de contraer derechos y obligaciones, ¿vale? Porque tienen la capacidad, Zulay y amigos, de autodeterminarse, ¿vale? Son capaces legítimamente, legalmente, para poderlo hacer. Y se obligan en un objeto y en una causa lícita, objeto lícito y causa lícita internacional. ¿Listo? ¿Qué significa materialmente que un sujeto de derecho internacional público tenga o celebre una relación jurídica con otro Estado? Pues que, por ejemplo, pueden suscribir tratados internacionales. Por ejemplo, pueden celebrar convenios internacionales. Por ejemplo, tienen ciertos derechos entre esos estados o esos sujetos de derecho internacional público que celebren esas obligaciones como un sujeto de derecho internacional. ¿Listo? Entonces, ayer vimos una lista de cuáles son esos sujetos de derecho internacional público, porque los vamos a ver a lo largo de la materia. El principal sujeto de derecho internacional público lo vimos y ya lo habíamos, simplemente lo recordamos porque lo vimos en teoría del Estado de la Constitución, fueron los estados. Entonces, de los estados vimos específicamente cómo están compuestos los estados. Entonces, vimos estados, vimos la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, así se llama. Vimos la Real Orden de Malta, o enunciamos la ciudad-estado del Vaticano y Santa Sede, ciudad-estado del Vaticano y Santa Sede. Vimos también organizaciones internacionales, la Real Orden de Malta la mencionamos. También mencionamos los organismos internacionales, que lo vamos a ver, organismos internacionales. Mencionamos dentro de los organismos internacionales, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, pero veremos muchos, como por ejemplo Naciones Unidas. Vimos también los rebeldes, ¿vale? Los rebeldes. Cuando yo digo rebeldes no significa esos que andan con el pantalón roto. No, los rebeldes hace referencia en materia internacional a aquellos beligerantes, insurrectos, subversivos, guerrilleros. ¿Listo? Guerrilleros, ¿vale? Son esos insurrectos o beligerantes, son guerrilleros, ¿vale?, que adquieren el estatus de beligerancia. ¿Listo? Adquieren el estatus de beligerancia. Esos son sujetos de derecho internacional público. Y cuando adquieren esa condición de sujeto de derecho internacional público, se convierten cuando adquieren ese estatus, de beligerancia, adquieren la connotación de sujeto de derecho internacional público. Y también vimos que el individuo eventualmente puede ser sujeto de derecho internacional público.
Cuando empezamos a ver los sujetos, empezamos a ver los estados, ¿cierto? Vimos que los estados tienen 4 elementos, solamente lo recordamos. El primer elemento, ¿cuál es? Niños. Territorio. Listo. Población. Territorio. No. Vimos, bueno, está bien. Pero ayer vimos territorio, ¿vale? Ustedes ya conocen cuáles son los elementos del territorio. Otro elemento muy importante es el elemento población. Y ya saben ustedes quiénes conforman la población de un estado. ¿Recuerdan? Ustedes ya saben quiénes conforman la población de un estado. ¿Listo? Nacionales y extranjeros. Muy bien. Aparte de eso, vimos, o ya lo habíamos visto, el elemento soberanía. Ustedes ya conocen cuál es el elemento soberanía o las características de la soberanía. Y finalmente, como cuarto elemento del Estado, se encuentra el poder público, que también ya conocemos cómo está conformado el poder público, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que correspondería es adicionarle algo a ese componente del territorio. ¿Listo? Y es que hay 2 elementos que hacen parte del componente del territorio, pero no están dentro del espacio geográfico del Estado. ¿Listo? No están dentro del espacio geográfico del Estado. Y esos componentes del territorio que no están dentro del espacio geográfico del Estado y resultan importantes para nuestra materia son los buques de guerra, ¿listo? Los buques de guerra y las residencias de los jefes de misión diplomática. ¿Listo? Buques de guerra y las residencias de los jefes de misión diplomática. ¿Qué son los buques de guerra? Son parte del Estado, son una extensión territorial de los estados. Son específicamente una extensión de la soberanía de los estados. ¿Listo? Los buques de guerra o los buques que son una insignia, como el Gloria, por ejemplo. ¿Vale? Ojo, estamos hablando de los buques insignia o guerra. Pero los buques mercantiles o particulares no son componentes del territorio. ¿Listo? No son componentes del territorio. Que resulta que la naviera es colombiana y Royal Caribbean Cartagena, qué sé yo, es una naviera colombiana. Y entonces está llegando a Panamá y tiene un inconveniente como tal en territorio panameño, por alguna razón en particular, atacan porque se cree que hay narcotraficantes allí. En ese orden de ideas no hay un conflicto propiamente del derecho internacional público, sino el derecho internacional privado, como quiera que ese buque comercial o ese barco comercial, ¿vale? No hace parte de la extensión del territorio de Colombia. Solamente lo hacen o son parte de los buques de guerra. Y 2, como otro componente del territorio, son las residencias de los jefes de misión diplomática. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que la sede de un consulado o la sede de una embajada se considera una extensión del territorio de ese estado. ¿Listo? ¿Qué características esenciales tiene esa residencia de embajadores? Doctor, qué pena, la sede de la embajada tiene que, es que se le fue la voz. La sede de la embajada tiene, es una misión, la sede de la embajada tiene 2 características, o la embajada o el consulado, ¿listo? Son una extensión del territorio de los estados. Y tienen 2 características esenciales. Tienen fuero diplomático, ¿listo? O garantiza más bien, garantiza, porque las sedes como tal no tienen fuero diplomático. Los que tienen fuero diplomático son los sujetos, los colombianos o los servidores públicos. Entonces, ¿qué garantiza esas residencias de jefes de misión diplomática o esas embajadas?
o esos consulados. Garantizan fuero diplomático. ¿Listo? Fuero diplomático. Si usted tiene un problema y está fuera del país, vaya a una embajada o vaya preferiblemente a un consulado. Porque si usted toca suelo del consulado o de la embajada, sencillamente está tocando suelo nacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué garantizan? Garantizan fuero diplomático. Y esos lugares, esas embajadas, esos consulados o esas residencias de jefes de misión diplomática también garantizan el derecho de asilo diplomático. Dos cosas, fuero diplomático y derecho de asilo diplomático. ¿Listo? Muy bien. Veamos entonces el segundo sujeto de derecho internacional público. Estado, Ciudad del Vaticano. Profe, ¿me repites, por favor? Es que se entrecorta. Profe, es que se le está apagando el Estado, micrófono. Ciudad del Vaticano, Estado, Ciudad del Vaticano y Santa Sede. Así se llama. Estado, Ciudad del Vaticano y Santa Sede. ¿Dónde queda? En Roma, Italia. Perfecto, muy bien. De un país grande. No te entiendo, Hugo. ¿Qué dijiste? Es un país pequeño dentro de un país grande. No es un país. O es un estado. Es un estado. Ah, un muy estado bien. Ustedes son abogados. ¿Qué dijo Italia? Ojo, porque va a ser pregunta de preparatorio. ¿Listo? Ustedes ya tienen claro cuál es la diferencia entre nación, patria, país y estado. Sí. Eso tiene que quedar absolutamente claro. La diferencia entre estado, patria, país, nación, población y pueblo. ¿Listo? Eso tiene que quedar absolutamente claro. No, ustedes en su léxico jurídico no me pueden estar hablando, no pueden revolver esos conceptos. ¿Listo? Una cosa es el Estado, otra cosa es la nación, que es el componente humano. El Estado es el que se conforma por los 4 elementos que ustedes ya conocen. ¿Listo? La patria es un elemento anímico, ¿vale? Anímico, lo recuerdan cuando izamos la bandera, por ejemplo, o escuchamos el himno nacional, o el viernes que tenemos clase en el partido de Colombia. Eso es patria, como tal. ¿Cierto? Eso es patria. Vamos a ver si suspenden el partido de Colombia para que podamos ver clase tranquilos. ¿Vale? Eso es patria. ¿Está bien? Y nación es un elemento anímico como tal. No necesariamente los nacionales tienen un territorio como tal. Puede existir una nación como la nación judía, por ejemplo, sin que necesariamente medie un territorio. ¿Listo? Entonces, ojo con esos conceptos. Población, pues por supuesto, es uno de los elementos del Estado como tal. ¿Listo? Entonces no me los vayan a confundir. Entonces hablemos del Estado, Ciudad del Vaticano y la Santa Sede. ¿Listo? Entonces, primera característica, la personalidad jurídica, apreciados niños, niñas y adolescentes, espero conocerlos algún día. Todos aquí se ven muy jovencitos. Hugo se ve jovencito. Todos se ven jovencitos acá. Bien. La personalidad jurídica del Estado, Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, esto es muy nuevo. ¿Listo? Nace el 7 de junio. ¿Vale? El 7 de junio. 7 de junio de 1929. 1929. Profe, qué pena. ¿Dice junio o julio? Junio, con N de nene. Gracias. ¿Listo? Entonces, esa personería jurídica del Estado, ¿vale? Nace el 7 de junio de 1929, pero me refiero a la personalidad jurídica del Estado Ciudad del Vaticano. ¿Listo? Nace el 7 de junio de 1929 a través de un tratado internacional. Y es el famoso Tratado de Letrán. Así como suena, Letrán. ¿Listo? Letrán. ¿Qué características tiene el Estado Ciudad del Vaticano? ¿Listo?
Es, como lo decía Hugo, acertadamente, es un estado dentro de un estado. ¿Vale? Ustedes toman el metro, atraviesan un puente y llegan a Estado Ciudad del Vaticano. Llegan a la Plaza San Pedro. Si es un jueves, ven al Papa saliendo por la ventana como tal. Van a la Plaza de San Pedro, van a la catedral, perdón, van a la basílica. Si están de suerte, van a los museos vaticanos, van a la Capilla Sixtina, están en el lugar donde hacen el cónclave y eligen a los papas como tal, ¿listo? Pagan unos dineros adicionales y tienen derecho a ver los museos vaticanos. ¿Alguien habla? Profe, es independiente, ¿verdad? ¿Qué es independiente? Es independiente, ¿verdad? ¿Quién es independiente? ¿Qué es independiente? El estado que está dentro del mismo estado, pero es independiente. Sí, señora, la respuesta es sí. La respuesta es ¿listo? La respuesta es sí y ya vamos a ver diferencias. Entonces, van ustedes, pagan, hacen un recorrido, van a los museos y van a un estado dentro de otro estado. Miren la diferencia. Este sujeto de derecho internacional público es un estado. ¿Listo? Pero aparte de ser Estado Ciudad del Vaticano, es Santa Sede. ¿Qué significa esto? Que es un estado dentro de un estado. Entonces, si es un estado dentro de un estado, tiene necesariamente que tener los 4 elementos. ¿Listo? Los 4 elementos de un estado. ¿Cuáles son los 4 elementos? Soberanía, población, Población, soberanía y poder público. Claro, empecemos por el territorio. El territorio del Estado Ciudad del Vaticano comprende 44 hectáreas. Es muy chiquito. Comprende 44 hectáreas. Como 10 canchas de fútbol. Muy chiquito. ¿Listo? Segundo elemento del Estado que está en la ciudad, en el Estado Ciudad del Vaticano. ¿Cuál creen ustedes? La población. Claro, la población. ¿Quiénes conforman la población de Estado Ciudad del Vaticano? La iglesia. Los curas y los extranjeros que residen en el estado, en el territorio. No, que eso es una buena observación. Pareciera entonces que los que vamos de paso como tal, ¿listo? Bueno, el entendido que los extranjeros hacen parte de la población como tal. Pero miren una cosa. La población en el Estado Ciudad del Vaticano está conformada, ¿listo? Por aquellos ciudadanos que tengan su residencia estable al interior de la murallada, porque está amurallada. ¿Listo? Al interior de las murallas. ¿Listo? ¿Y quiénes son esas personas? Pues simplemente son dignidades eclesiales o eclesiásticas. ¿Listo? ¿Se podría decir? Si un cónsul, por ejemplo, nosotros tenemos embajador de Colombia en la Santa Sede. ¿Qué hace? Nada. ¿Cierto? Pues, tomar vino. ¿Qué hace un embajador de Colombia en la Santa Sede? ¿Cierto? Pero tenemos embajador de Colombia en la Santa Sede. Todos los países estratégicamente tienen que tener embajador de Colombia en la Santa Sede. Turbay fue por 12 años. Todos los estados tienen que tener necesariamente muy buenas relaciones con la Iglesia Católica y con el Estado Ciudad del Vaticano. Porque por el Estado Ciudad del Vaticano y la Santa Sede pasan las comunicaciones del planeta. ¿Listo? Aparte de eso, su poder político que se concentra en la autoridad del Papa solamente tiene la medio bobadita de más de 1.000 millones de seguidores. Entonces, en ese orden de ideas, resulta conveniente geopolíticamente, estratégicamente, militarmente, económicamente, tener relaciones políticas con el Estado Ciudad del Vaticano. Segundo ¿Listo? poder del mundo económico. Entonces, en ese orden de ideas, clarísimo elemento de población. ¿Listo? Muy bien. Entonces, poder público, por supuesto, por supuesto. El poder público está concentrado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial está concentrado en una sola persona. ¿Listo?
El poder ejecutivo, legislativo y judicial está concentrado en el Papa. ¿Vale? Ahí está el poder ejecutivo, por supuesto, el poder legislativo, por supuesto, a través de las encíclicas, y el poder judicial. ¿Vale? También está consagrado específicamente en, no solamente en el cuerpo cardenalicio, sino en el Papa. ¿Listo? Entonces, y el cuarto elemento es la soberanía. ¿Tendrá reconocimiento internacional el Estado Ciudad del Vaticano? Claro, la respuesta es por supuesto que sí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el Estado, ojo con una cosa, el Estado de la Ciudad del Vaticano, ¿vale? Es propia, el nombre Estado Ciudad del Vaticano es o representa el Estado. Y la Santa Sede, ¿vale? Es el sujeto de derecho internacional público. ¿Listo? La Santa Sede es el sujeto de derecho internacional público. ¿Vale? Entonces, ¿con quién nos obligamos? Nos obligamos con la Santa Sede. ¿Listo? Santa Sede. Nos obligamos con la Santa Sede de manera internacional. Entonces, el sujeto de derecho internacional público se llama la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Podemos hacer concordatos con la Santa Sede, como Colombia lo tiene, como muchos países lo tienen. Y podemos eventualmente hacer un tratado internacional con el Estado Ciudad del Vaticano. ¿Listo? Con el Estado Ciudad del Vaticano. ¿Vale? Esas dos figuras son comunes y podemos, en principio, el sujeto de derecho internacional público con aquel que hacemos, por ejemplo, un concordato, ¿vale? Como el que tiene Colombia, es con la Santa Sede. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el nombre completo es Estado Ciudad del Vaticano y Santa Sede. ¿Listo? Muy bien. El Estado Ciudad del Vaticano tiene los 4 elementos que ustedes ya saben, y la Santa Sede representa el poder eclesial, pero también político internacional. Entonces, cuando celebramos tratados y convenios, celebramos tratados con el que tiene la representación internacional, ¿vale? Así como en Inglaterra. ¿Listo? Que tenemos un primer ministro y tenemos una reina. ¿Con quién celebramos los tratados? Pues con el ministro, no con la reina. ¿Listo? Que tiene el poder político. No representa al Estado, sino tiene el poder político de representación internacional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, clarísimo el tema de la ciudad, el Estado, Ciudad del Vaticano y Santa Sede. Recomendación, vayan. Recomendación, es bueno, bonito y barato. ¿Listo? Es bueno, bonito y barato. No es imposible ir a Europa. Y ahorita hay muchas promociones cuando pase todo esto. ¿Vale? Es bueno, bonito y barato. Tienen que ir. ¿Listo? Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta de la Santa Sede? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es que Señora, era un ejemplo de un tratado que pudiéramos firmar, o sea, dice que el poder político lo tiene la Santa Sede. Un ejemplo de un tratado que pudiéramos firmar con la Santa Sede, por ejemplo, Colombia. ¿Cómo sería un tratado? hemos firmado muchos. Por ponerte un ejemplo, hemos firmado un convenio o un tratado, por ejemplo, para aceptar que Colombia tiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede, para aceptar, por ejemplo, que la religión católica como tal en Colombia está reconocida, por poner algo, por decir algo, ¿cierto? Ese sería un ejemplo, que es el famoso concordato con la Iglesia Católica. También hemos hecho concordato con iglesias no católicas. El Estado colombiano ha hecho concordato con iglesias o con confesiones no católicas. ¿Listo? Ok. Ese es por ponerle un ejemplo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos con el siguiente sujeto de derecho internacional público. ¿Listo? Tercero. El siguiente, sí, el siguiente.
¿Listo? Muy bien. Entonces, el siguiente es la famosa Soberana Orden de Malta. Soberana Orden de Malta. ¿Dónde quedará la Soberana Orden de Malta? En la isla de Malta. Italia, ¿no? ¿En dónde? ¿En la isla de Malta? En la isla de Malta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Oiga, yo a veces extraño tanto los salones porque me gusta tener contacto con los alumnos, verlos. Aquí solamente veo una pantalla, veo un pocotón de cuadritos y a veces veo unos cuadritos negros totalmente, otros sí muy alegres, pero me hace falta la universidad, Creo que queda en Chipre, doctor. O en... Chipre, ¿quién da más? ¿Quién da más? Gracias, apreciado Ismael. ¿Quién da más? Muy bien, la Real Orden de Malta, ¿listo? Es otro, o la Soberana Orden de Malta, es otro sujeto de derecho internacional público. ¿Listo? Entonces. Profe, perdón, pero ¿es soberana? O sea, ¿sí se dice soberana? Sí, la Soberana Orden de Malta. No, o sea, la ¿yo puedo Soberana... referirme a ella como soberana o simplemente sí, Orden de Malta? No, como la Soberana Orden de Malta. Ok. ¿Listo? Porque así es el nombre del derecho, el nombre que tiene como sujeto de derecho internacional público. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La soberana realmente se llama, para atender tu pregunta, se llama la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, alias Orden de Malta. Orden de Malta. ¿Listo? Orden de Malta para todos los efectos, ¿no? Entonces, para que no les quede Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, entonces le pueden decir Soberana Orden de Malta. ¿Listo? Soberana Orden de Malta. Muy bien. Entonces, a esta Soberana Orden de Malta, antes tuvo soberanía territorial. ¿Listo? Antes tuvo soberanía territorial. Inicialmente, la Soberana Orden de Malta tenía una filosofía militar. ¿Listo? Y inicialmente su territorio geográfico estaba en una ciudad absolutamente espectacular en el planeta. Una ciudad, les voy a dar una pista. Hay un muro. Villavicencio. Villavicencio, pues cerquita. Jerusalén. Muy bien. Jerusalén. No, Villavicencio, pensé que iba a seguir hablando. No, no es Villavicencio, pero sí es Jerusalén. ¿Listo? Sí, la Soberana Orden de Malta inició inicialmente como un cuerpo militar. ¿Listo? Y tenía un espacio geográfico en el planeta asignado. Y estaba en esa absolutamente bella ciudad. Y es Jerusalén. ¿Listo? Jerusalén. Allí tenían su sede. Y eran un cuerpo militar. Eran un cuerpo militar. ¿Vale? Eran un cuerpo militar. ¿Listo? Muy bien. Posteriormente salen de Jerusalén por presiones políticas y militares y económicas. ¿Listo? Y hoy por hoy están en Roma. Y son como 2 edificios gigantes. ¿Vale? Son 2 edificios gigantes. Antes, ojo, recuerden que antes tenían un carácter militar y religioso. ¿Vale? Se crea en Jerusalén en el siglo XI aproximadamente. Y por la pelea entre árabes y turcos, ¿vale? O se genera por la pelea entre árabes y turcos, no obstante, después de guerras, enfrentamientos a situaciones políticas, migran hasta Roma. ¿Listo? Segunda característica, o siguiente característica. Tiene relaciones diplomáticas con 15 estados. La Soberana Orden de Malta. Tiene relaciones diplomáticas con 15 estados. Su sede es Roma, Italia. Está muy cerquita del Vaticano, entre otras cosas. No en el Vaticano, pero sí en Roma. ¿Listo? Tienen una población más o menos aproximadamente, hasta el censo el año pasado,
habían cerca de 13.000 caballeros. ¿Listo? Y unas aproximadamente 80.000 damas voluntarias. ¿Vale? Sí, 13.000 caballeros y unas damas legendarias, muy honorables ellas, y ellos también, 80.000 aproximadamente voluntarias. Y aparte de eso, la Soberana Orden de Malta alberga cerca de 42.000 trabajadores, que son personal voluntario, que no solamente se encuentran allí, sino por todo el mundo. Hacen actividades comerciales, hacen actividades culturales, hacen actividades de geopolítica. ¿Listo? Tienen un gobierno, esta Soberana Orden de Malta. Tienen un gobierno. Su jerarca máximo es el Gran Maestre. Nada tiene que ver con las logias masónicas, pero el Gran Maestre, que es el jefe del Estado, ¿vale? Porque hace las veces son como un Estado. Ese Gran Maestre es el jefe del Estado. También existe en orden descendente un gran comendador, que es como un ministro de Relaciones Internacionales. También existe un gran canciller. También hay un gran hospitalario, que es como el ministro de Salud. Un gran hospitalario se llama. Y hay otro cargo muy importante, el quinto cargo más importante en la Soberana Orden de Malta es el recibidor del Tesoro Común. Es como el ministro de Hacienda. Recibidor del Tesoro Común se llama. Que recibe donaciones, negocios, que sea. ¿Listo? Muy bien. Este es el tercer sujeto de derecho internacional público. La Doctor, soberana... buenas noches. Pregunta. Esta Soberana Orden de Malta, ¿qué beneficio le trae a la humanidad o a los estados? Porque no la veo sino rimbombante y majestuosa, pero absolutamente no pasa de ahí. Bueno, realmente hace muchas cosas, aunque nosotros no sean como tan familiares para muchos, ¿listo? Para muchos, o para nosotros, ¿vale? La Orden de Malta, como tal, hace por todo el mundo actividades en beneficio de la humanidad. ¿Listo? Sirve, por ejemplo, con sus investigaciones científicas como tal, que dan aporte a través de sus investigaciones científicas, colaboran apoyando en países o en estados donde hay necesidad y donde hay pobreza como tal. ¿Listo? Básicamente esas son, en principio, los beneficios, o más bien los aportes a la humanidad. ¿Listo? Los aportes a la humanidad. Si me preguntas qué aportes ha hecho el clero a la humanidad, o qué aportes, por ejemplo, ahora la Santa Inquisición ha hecho a la humanidad, son épocas históricas, son sujetos de derecho internacional público que se han conservado. Mira, desde el siglo XI estaban específicamente, o viene la Soberana Orden de Malta. Muchos de estos miembros reciben la característica de ser laicos, ¿listo? De ser laicos. Entonces, aparte de tener personalidad jurídica, aparte de tener pasaporte, ¿vale? Aparte de ser un sujeto de derecho internacional público, recuerden que el objetivo o el origen de la Soberana Orden de Malta es guardar la fe, ¿vale? La fe como tal, ¿listo? Por eso se creó como un cuerpo religioso y un cuerpo militar. Tiene voluntarios en todo el planeta, ¿vale? En áreas asistenciales,
sanitarias y sociales, como tal. ¿Listo? Entonces, esos como beneficios, ¿vale? Son sociales, diremos, son asistenciales, quiere decir de apoyo y de ayuda, ¿vale? Y son sanitarios, es decir, prestan una labor médica, hospitalaria, cuando en el planeta se requieran. ¿Listo? Cuando el planeta se requiera. ¿Listo? Muy bien. ¿Esta orden tiene reconocimiento por parte de la comunidad musulmana o absolutamente o no? 15 países, 15 estados, y por supuesto sí, tiene reconocimiento como tal, reconocimiento como tal ante países. Ojo con una cosa que acabas de decir. ¿Listo? Hay una diferencia entre ser árabe y hay una diferencia entre ser musulmán. ¿Listo? Y hay una diferencia entre ser islámico. Son tres conceptos diferentes. ¿Listo? Una cosa es ser árabe, otra cosa es ser musulmán y otra cosa es ser islámico. ¿Listo? No me vayan a confundir esos tres conceptos. ¿Quién es árabe? El que nace en uno de los 23 países árabes. ¿Listo? Eso es ser árabe. ¿Quién es musulmán? El musulmán es el que se ha convertido al Islam. ¿Listo? Cuyo Dios es Alá. Y como hijo es Mahoma. ¿Está bien? Entonces, fíjense una cosa. No necesariamente el árabe es musulmán. Porque puede ser que esté en Arabia Saudita, pero puede ser que sea cristiano evangélico en Arabia Saudita. Está en un país árabe. ¿Listo? De la Liga Árabe. Pero no necesariamente es árabe. No necesariamente va a la Meca. ¿Vale? No necesariamente va los domingos a una mezquita. Él va a su iglesia cristiana. Entonces, ojo con una cosa. Una cosa es ser árabe. Otra cosa es ser musulmán. Musulmán es igual a religión. Son los que han aceptado el Islam como su religión. Y a Dios, a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta. ¿Listo? Eso lo puede hacer cualquier persona, ¿cierto, profe? Y convertirse. Sí, claro. Sí. Podría ser musulmán, no árabe, porque a no ser que haya nacido allí, pero sí musulmán. Okay. Y otra cosa es ser islam, es el islamismo. Y el islamismo es un concepto cultural. ¿Listo? Por ejemplo, la arquitectura islámica es bellísima, es llena de repujes, es llena de contrastes, es llena de apliques, es llena de arquitectónicamente detalles y acabados muy bellos. Entonces, el concepto islámico es un concepto cultural. El concepto árabe es un concepto geográfico. Y el concepto musulmán es un concepto religioso. ¿Listo? No me vayan a mezclar esos tres. Y por favor, viajen por el mundo, porque es barato. ¿Listo? Viajen, no importa que les toque mochilear. Es espectacular cuando te quedas en un hotel 6 estrellas. Está bien. Pero es espectacular cuando te pierdes en una ciudad que no conoces. Ahora, otro consejo. Hay una cosa que le sirve mucho al cerebro. Mucho al cerebro. ¿Vale? Mucho al cerebro. Y ese ejercicio que le sirve mucho al cerebro es sentirse desubicado. ¿Listo? Usted en su zona de confort se lava los dientes con la mano derecha. Usted ahora se para de ese escritorio donde está y usted camina por el mismo lugar sin que se dé cuenta y llega a la cocina o a la cama o al cuarto. ¿Está bien? Usted cuando sale de su casa, allí donde está o de su oficina, usted sabe qué bus toma. Usted sabe por dónde va con su moto, con su carro. ¿Listo? Pero en un país donde usted no sabe, ¿vale? Nada. Y aparte de eso, donde usted no conoce el idioma, ¿está bien? Su cerebro se desubica por completo. Y su cerebro se ve en la obligación de exigirle a usted que se defienda, o si no se va a morir de hambre.
Y es absolutamente espectacular estar desubicado en un país, incluso en un estado, perdón, donde no se hable el idioma que ustedes hablan. Es absolutamente espectacular sentirse perdido, porque solamente cuando nos sentimos perdidos en otro estado es cuando sencillamente conocemos, nos metemos por calles, vamos a un sitio, vamos al otro, llegamos, pero el colombiano no se va a ninguna parte del mundo. ¿Listo? Clarísimo con la Soberana Orden de Malta. Sí, tiene convenio, tiene convenios con países árabes como tal. ¿Listo? ¿Quedó claro el concepto árabe, musulmán, islámico? Perfecto, doctor. Gracias. Señor, Perfecto. gracias. Muy bien. Muy bien. Siguiente sujeto, derecho internacional público. Este es espectacular. Este es espectacular. Se ha suscitado un debate impresionante. Hoy se suscitó un debate muy fuerte en la Comisión Primera del Senado. Anoche se hizo una revelación en El Espectador. El sábado se hizo una declaración ante la JEP. Y anoche hubo una entrevista, no fue confesión, porque todavía no han ido a la JEP, una confesión de las FARC frente a su presunta participación en el magnicidio de Álvaro Gómez. Y hoy precisamente estamos en Comisión Primera, donde el senador que confesó, ¿vale? O que manifestó que había ordenado la muerte de Álvaro Gómez, estuvo allí en la comisión. En la comisión están unos personajes muy famosos en la vida política, en la Comisión Primera del Senado, están los personajes famosos, más famosos de la política colombiana. ¿Listo? Y fue fuerte, porque empezamos a las 8 de la mañana. No, mentiras, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 4:30 de la tarde. Como tal, 4:30, más o menos 12 horas. Y en ese orden de ideas la tensión era muy fuerte, porque de un lado le recriminaban y de otro lado lo apoyaban. ¿Listo? Y ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿En esa comisión Entonces, está Paloma Valencia? Sí, señor. Profe, Paloma Valencia. creería yo Sí. que en este caso, porque supuestamente ellos tienen que comprobar, porque está en juego algo sobre ellos, que ellos tenían que comprobar que ellos fueron los que ordenaron el asesinato de Álvaro Gómez. No parecería muy conveniente en este momento, porque pues escuché por encimita la noticia que es que está en juego algo, si ellos no demuestran que fueron los que ejecutaron, hicieron el asesinato. No parecería muy conveniente que ahora sí dijeran, sí, fuimos nosotros. El tema es bien interesante y no es de poca monta, no es de poca monta. Ustedes saben que se hizo, se suscribió un acuerdo de paz, año 2016, y vamos a cumplir 4 años del acuerdo de paz, ¿listo? De que se haya firmado el Teatro Colón. Y ustedes saben si votaron sí o votaron no, ¿listo? Muy bien. Y ustedes saben qué posición tiene como tal. Después de 4 años, ¿listo? O más bien, el componente de justicia de esos acuerdos con las FARC era la JEP, ¿listo? Un tribunal constitucional hoy que se crea para traer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Qué significa eso? Que ese tribunal va a juzgar, a sancionar, ¿vale? Delitos que se hayan cometido dentro del conflicto. Delitos que se hayan cometido dentro del conflicto. Salvo unos delitos específicos que están establecidos en el artículo 45 de la ley estatutaria. Esos delitos, genocidio, ¿vale? Por ejemplo, lesa humanidad. ¿Listo? Esos delitos no son de competencia de la JEP, sino son de competencia de la justicia ordinaria. De resto, todos los delitos que se hayan cometido con ocasión al conflicto armado de 52 años es de competencia de la JEP. ¿Listo?
Entonces, ¿qué pasa con el tema? Quien confiese o quien haya uno de los elementos es el elemento, uno de los componentes, ¿vale? De ese sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es la verdad. La verdad. Es decir, y no lo inventamos nosotros, ¿vale? Sudáfrica tuvo el componente de verdad. Qué fuerte fue el componente de Sudáfrica, ¿vale? Irlanda, 500 años de guerra, Irlanda del Norte, 500 años de guerra. No se podían hablar católicos y cristianos, no se podían hablar. Se odiaban católicos y cristianos. En Sudáfrica, blancos y negros, se odiaban, ¿vale? Se odiaban como tal. Listo. Y vamos a ver muchos, cuando hablemos de cortes y de tribunales internacionales, vamos a ver videos y testimonios de sobrevivientes y de personas que dijeron la verdad y de personas que del otro lado estaban escuchando esa verdad. Al principio no escucharon, al principio no aceptaron y luego finalmente fue una catarsis, como dijo Mandela en un momento determinado. Fue una catarsis decir la verdad. Pues la verdad que se dijo anoche es una verdad muy fuerte. Es una verdad muy fuerte. Una de las tantas verdades fuertes que vamos a empezar a escuchar y que el país necesita escuchar. ¿Listo? Ahora, claro, surgen muchas dudas. Ajá, y entonces una confesión es una exoneración. Bueno, el debate es un debate muy interesante. Entonces, si confieso, entonces es probable que no haya condenas. El debate es interesante. ¿Listo? Mínimo 3 años, de 3 a 8 años. Es lo que puede durar una sanción en la JEP, 3 a 8 años. Dentro de la facultad que tiene la JEP de imponer sanciones. ¿Listo? Sanciones. Pueden ser privativas de la libertad o pueden ser de restricción de la libertad. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa con una confesión? Y ustedes lo van a ver cuando vean probatorio y cuando vean derecho penal. Una confesión como tal no es una prueba en principio. ¿Vale? Porque solamente es un sucedario de prueba, pero es un dicho que la justicia tiene que verificar y comprobar. Porque el hecho de decir yo maté, ¿vale? Puede ser que yo esté encubriendo al verdadero asesino. Y mi dicho como tal no es prueba. Porque puede ser que me hayan pagado una fortuna, le hayan asegurado la vida a mi familia para que yo confiese, yo pague y el que realmente cometió el delito quede libre e impune. ¿Me hice entender? Así que la confesión como tal debe probarse. La confesión como tal en principio no es prueba, es algo que se llama sucedario de prueba, ¿vale? O una prueba secundaria si se quiere. Entonces, frente a lo que decía Deiris, este dicho que se manifestó, ¿vale? Al interior de la JEP tiene que demostrar, tiene que probarse. ¿Listo? Tiene que probarse. ¿Qué pasaría si no es cierto? ¿Qué pasaría si no es cierto? Y se demuestra si no es cierto. Pues sencillamente hay algo que se llama fraude de resolución, se llama fraude procesal. ¿Vale? Porque yo estoy diciendo mentiras dentro de un proceso, estoy orientando el proceso hacia un lado que no es el verdadero. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, mi posición sería enredar el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, si no es cierto, se cometería fraude procesal, perderían las garantías que se tienen, ¿listo? Y sería competencia de la jurisdicción ordinaria, ¿listo? Y la jurisdicción ordinaria, pues, obviamente, sí es mucho más dura que la jurisdicción especial para la paz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, hablemos de la soberana, perdón, de los beligerantes. Beligerantes e insurrectos. Vamos en organismos internacionales. Sí, señor. El cuarto organismo internacional se llama beligerantes o insurrectos. Beligerantes o insurrectos. ¿Listo? Ojo, beligerantes o insurrectos. Vamos a ver. Cuando adquieren estatus de beligerancia, por eso se llaman beligerantes. O grupos al margen de la ley cuando adquieren el estatus de beligerancia. Vamos a ver. ¿Qué son?
Son grupos que controlan gran parte del territorio de un estado. ¿Listo? Gran parte del territorio de un estado. Y establecen dentro de ese, dentro de ese espacio geográfico, establecen una organización o cierta organización. ¿Listo? ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Claro. ¿Se acuerda cuando Pastrana le dio los 42.000 kilómetros en el Caguán a la FARC? Válido. Ahí se convierte en beligerante, porque crearon como una nación independiente. Tu pregunta es muy buena. La respuesta es no. Y ya lo vas a ver por qué, ¿vale? Pero tu pregunta y la relación que haces, apreciado Hugo, es muy buena, porque dirá, oiga, pero si usted, señor profesor, usted me está hablando aquí de que es un grupo que controla gran parte del territorio de un estado y tiene ahí cierta organización. Entonces, señor profesor, si Pastrana les despejó 5 municipios, ¿vale? Entonces ya tenían estatus de beligerancia. La respuesta es no, porque para que se reconozca estatus de beligerancia, tiene que tener 4 requisitos. Y las FARC no tenían, ¿vale? No tenían parte de esos requisitos. Y ya los vamos a ver. Pero tu relación, en principio, es acertada, ¿vale? Muy bien. Entonces, es buena, no es acertada, es buena. ¿Listo? Muy bien. Entonces, segundo, el estatus que se reconoce ¿vale? Tiene unos límites en el tiempo. O pongan en título que diga, chiquito, que diga límites o vigencia del estatus de beligerancia. Límites o vigencia del estatus de beligerancia. Entonces, primero, o A, el estatus de beligerancia. Cuando hablamos de estatus, no escriban la E anterior, ¿no? Solo la S, estatus. Cuando hablamos de estatus, porque lo contrario yo les diría estado, pero les estoy hablando de estatus. El estado o el estatus de beligerancia se termina en 3 eventos, niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Primero, cuando se termina la guerra civil. ¿Vale? Cuando se termina la guerra civil al interior de los estados, se acaba ahí el estatus de beligerancia. Segundo, cuando la insurrección es derrotada. Casi fue derrotada la insurrección en Colombia. Casi. Fue diezmada en gran parte. Cuando la insurrección es derrotada. ¿Listo? Y tercero, si llega a controlarse todo el territorio por parte del grupo al margen de la ley, por supuesto ahí se termina el estatus de beligerancia. ¿Por qué razón, niños? ¿Por qué razón? Porque la insurrección... El poder. Claro, porque lo lograron. Llegaron al poder. Controlaron militarmente todo el territorio nacional. Entonces, tercer evento de cuando se termina el estatus de beligerancia. Si llegan a controlar todo el territorio de un estado, inmediatamente, como lo decía Zulay, se transforman en un gobierno de facto. No en un gobierno de derecho, sino en un gobierno de facto. ¿Listo? Se transforman en un gobierno de facto. Y pues ahí, pues ya no son insurrectos, son el gobierno. Le dieron golpe de estado al gobierno. ¿Listo? Lograron doblegar la fuerza pública
y tomarse de facto el gobierno. Pues obviamente en ese evento se acaba como tal el estatus de beligerancia. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos para que exista el estatus o el estado de beligerancia? ¿Cuáles son los requisitos para que se otorgue un estatus o un estado de beligerancia? Primero, que exista un conflicto armado dentro del Estado general. Vuelvo y repito, que exista un conflicto armado decretado dentro del Estado, y que ese conflicto armado decretado por el gobierno nacional sea, o más bien, no sea local, sino sea general. No sea local, sino sea general. ¿Qué significa esto? Que el principal requisito que se requiere para que un grupo al margen de la ley tenga estatus de beligerancia o se le reconozca estatus de beligerancia es que dentro del Estado se haya reconocido que existe un conflicto interno y el conflicto interno sea general, no local. No es que allá en Medellín hay conflicto interno, no. ¿Listo? Si hay una revuelta, un problema de orden público local, hay otros mecanismos constitucionales, hay una conmoción interior, en fin, pero no puede reconocerse estatus de beligerancia en ese sentido. El gobierno nacional tiene que decretar que hay un conflicto interno fortísimo, que casi que nos vamos a una conmoción interior. El Estado tiene que decretarlo. Pregunta, ¿en Colombia se ha decretado estado de conmoción interior? Perdón. ¿En Colombia se ha decretado el conflicto armado que existe o se ha decretado la existencia de un conflicto armado? Fue decretado por Santos, ¿no? Muy bien, Zulay. En la historia de Colombia, solamente una vez se ha decretado el conflicto armado, que es el primer paso para que la comunidad internacional reconozca No sé si ustedes recuerdan la puja entre Uribe y Santos, que Uribe nunca decretó el estado como el conflicto, que nunca dijo que en Colombia había un conflicto armado, porque era el primer requisito para que la comunidad internacional reconociera estatus de beligerancia a las FARC y pudieran ser como un pequeño estado, porque tenían todo, tenían poder, tenían territorio, tenían todo. ¿Listo? Entonces, si le reconocía estatus de beligerancia, y lo vamos a ver ahorita en unos minuticos, si lo reconocía estatus de beligerancia, como lo dijo Chávez en su momento, pues sencillamente hubieran podido ser sujetos de derecho internacional público, con un pasaporte diplomático, andar por el mundo, tener su sede y seguir en sus negocios. ¿Listo? Eso es el primer requisito para que a un grupo insurgente o al margen de la ley se le reconozca como sujeto de derecho internacional público, que en el país o en el Estado se reconozca el conflicto armado. Existe un conflicto armado. Segundo requisito. Que los insurgentes ocupen una parte del territorio. Que los insurgentes ocupen una parte del territorio. Pregunta, las FARC, hasta lo que hemos visto, estos dos requisitos, ¿tenían estos dos requisitos para tener estatus de beligerancia y ser reconocidos como un sujeto de derecho internacional público? ¿Sí o no? Sí, claro. Claro que sí. Habían zonas, todavía, pero habían zonas donde no funcionaban los pesos. Funcionaba únicamente dólar en Colombia.
¿Listo? Habían zonas donde se comercializaba con coca. Si aquí todavía hay zonas aquí cerquita donde funciona el trueque, ¿vale? En algunas zonas, como en Sumapaz, en algunas zonas del país, o del estado colombiano como tal, de ese país-nación, funcionaba el trueque con coca. Funcionaban, no había posibilidad de comercializar si el cabecilla no lo autorizaba. ¿Listo? Se sabía qué frente era el que lideraba, gobernaba, permitía, vigilaba, era la autoridad en esa región. Entonces, por supuesto, hasta este momento esos dos requisitos los tenían las FARC para tener estatus de beligerancia. Veamos el tercero. Que tuvieran una organización interna. Que tuvieran una organización interna. Pregunto, ¿las FARC tenían una organización interna? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, porque ¿Seguro? tenían comandantes. El Estado Mayor Central tenía toda la organización. No, mayor tenían frentes, tenían bloques. Y realmente ellos eran una organización interna porque tenían su jefe, todo lo que requiere una organización, creería yo, ¿no, profe? Ok. Entonces ya vamos a ver del tema. Sí, digamos que sí. Digamos que sí. Bueno, digamos no, sí. Sí tenían una organización interna. Y aparte de eso, ya vamos a hablar de la estructura de las FARC. Y aparte de la organización interna, pregunto, ¿tenía o reunía el tercer requisito las FARC para tener estatus de vigilancia? Sí, señor. Claro. Sí, la respuesta es sí. Pero vamos con el cuarto requisito. Que se respetaran las reglas de la guerra. ¿Cuáles son las reglas de la guerra? Las reglas del DIH, del Derecho Internacional Humanitario. ¿Dónde se encuentran las guerras, las reglas del Derecho Internacional Humanitario? En los convenios de Ginebra. Convenios 1, 2, 3 y 4 de Ginebra y sus protocolos adicionales. En esos convenios de Ginebra, apreciados niños, niñas, adolescentes, se establece que yo no puedo reclutar menores. En esos convenios de Ginebra se establece que yo no puedo utilizar armas de destrucción masiva como cilindros. ¿Vale? En esos convenios de Ginebra se establece que yo no puedo utilizar armas de destrucción masiva que yo no pueda controlar, ¿vale? Como ciertas macanas o ciertas armas o cierta munición, ¿listo? Que no tiene un objetivo específico, ¿vale? Sino que al dispararse, lo que hace es que disgrega hasta el punto de atacar a un número indeterminado o afectar o impactar a un número indeterminado de personas. En esos convenios de Ginebra, ¿listo? Se establece que yo debo darle un trato digno a los rehenes. ¿Listo? En esos convenios de Ginebra se establece que yo no puedo utilizar a las mujeres, ¿vale?, como instrumentos de guerra para doblegar al enemigo, ni puedo abusar de ellas. ¿Listo? Pregunta. De lo que ustedes han investigado, visto, vivido, sabido, ¿se reunía este cuarto requisito? Ahí, No, señor. No, señor. con eso pierde el estatus de vigilancia. Perfecto. No, ni siquiera lo pierde porque nunca lo obtuvo. Si lo quisiera. Claro, se hizo una avanzada diplomática muy fuerte. No sé si ustedes escucharon a Granda o vieron a Granda, el canciller de las FARC. Una avanzada diplomática muy fuerte por todo el planeta. Muchos tenían el apoyo de muchos como tal para poderlo hacer. Pero no fue, cuando realmente el gobierno, en su momento, los gobiernos empezaron a hacer la avanzada de demostrarle al mundo que, oiga, aquí hay ciertas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Entonces los países empezaron a decir, oiga, no, nosotros reconocemos que ustedes son unos luchadores de sus derechos, en fin, lo que ustedes quieran, tienen un territorio, tienen una organización, digamos que después de la declaratoria de Santos, digamos que hay un conflicto armado, antes no había por el miedo a que efectivamente fuera uno de los requisitos cumplidos como tal, y la comunidad internacional chuleara ese requisito como pasó con la OLP en Israel. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la comunidad internacional dijo, oiga, no, un momentico, aquí hay unas violaciones al derecho internacional humanitario que nos toca revisar. ¿Listo? Entonces, clarísimo cuáles son los requisitos para que a un grupo al margen de la ley se le reconozca estatus de beligerancia. Sí, señor. ¿Listo? Sí, ¿Cuáles son las consecuencias? Siguiente título. ¿Cuáles son las consecuencias de reconocer beligerancia? 2. Si se le reconoce estatus de beligerancia a un grupo al margen de la ley, tiene 2 consecuencias. Se le aplica, o 2 obligaciones. Se le aplican las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Se aplica normas del derecho internacional humanitario y del DIH. Tienen que cumplirlas. Si se le reconoce estatus de beligerancia. No pueden seguir haciendo todo lo que prohíbe en los convenios 1, 2, 3 y 4 de Ginebra y en sus 3 protocolos adicionales. No podemos atacar hospitales. No se pueden atacar iglesias. No se pueden atacar centros de culto. No se pueden atacar lugares neutrales. Esos son los convenios de Ginebra. Esas son las reglas de la guerra. Y la van a ver ustedes cuando vean derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ojalá veamos esa materia juntos. ¿Listo? Y la segunda consecuencia de reconocer estatus de beligerancia en un grupo al margen de la ley es que hay responsabilidad internacional. Hay responsabilidad internacional. Pero ojo, la responsabilidad internacional es únicamente para los estados que hayan reconocido el estatus de beligerancia. Hay responsabilidad internacional, pero únicamente para los estados que hayan reconocido estatus de beligerancia. No quiere decir que todos reconozcan. Con que un estado reconozca estatus de beligerancia, ya es suficiente. Y ese grupo al margen de la ley puede suscribir puede suscribir convenios, tratados con ese estado o con los estados que les reconozcan estatus de beligerancia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pregunta preparatoria. El grupo al margen de la ley Universitarios por Colombia, ¿vale? De otro lado. El grupo al margen de la ley Universitarios por Colombia, ¿listo? Al grupo al margen de la ley Universitarios por Colombia, el país A, o el estado A, le reconoce estatus de beligerancia, ¿listo? El país B y el país C no le reconoce estatus de beligerancia. El grupo al margen de la ley Universitarios por Colombia, ¿listo? Entonces viola una de las reglas o de los convenios de Ginebra, ¿vale? De los convenios porque secuestra niños, ¿listo? En ese orden de ideas, el Estado, ¿vale? A es el directo responsable, ¿listo? El Estado B y el Estado C no tienen nada que ver con la responsabilidad. ¿Me hice entender? Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pregunta. ¿Conocen ustedes en la historia reciente de estados que hayan reconocido estatus de beligerancia a un grupo al margen de la ley? Venezuela podría ser uno. Perú también. Eh, Perú con Sendero Luminoso. Pero España, no España creo que con la ETA, no estoy seguro. No, entonces ojo con una cosa. OLP. En Pero El les voy a hablar Salvador. Sí, señor. Muy bien. El Salvador. Bueno, entonces me hablas del Salvador. Vamos a ver. Vamos a ver. Nicaragua.
Sí, señora, no Salvador, Nicaragua. ¿Con los sandinistas? Muy bien, ya se van acercando. ¿Vale? Farabundo Martí, el frente para la liberación de Farabundo Palestina. Martí. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos a ver. 16 de julio de 1979, 41 añitos. 16 de julio de 1979. ¿Qué pasó ese día? Los países o los estados del Pacto Andino, ¿listo?, otorgaron estatus de beligerancia al Frente Sandinista contra el gobierno de Anastasio Somoza. ¿Listo? Un gobierno en principio opresor, un gobierno que no garantizaba los derechos de nadie. Entonces, los países del Pacto Andino, ¿listo? Los países del Pacto Andino garantizaron como tal, o otorgaron estatus de beligerancia ¿a quién? A un grupo de rebeldes. ¿Cómo se llama ese grupo de rebeldes? El Frente Sandinista, Farabundo Martí. ¿Listo? Reconocieron el estatus de beligerancia. ¿Vale? Solamente, caso Nicaragua, solamente esos países de la comunidad andina, no todos los países, entre esos Colombia. ¿Listo? Vamos a ver. La responsabilidad, si ese grupo hubiera violado normas, ¿vale? Si hubieran violado normas del DIH o de los derechos humanos, sencillamente hubieran perdido su estatus de vigilancia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un grupo al margen de la ley, ¿listo?, no tiene no tiene los 4 requisitos? Sencillamente es un grupo beligerante, ¿vale? Es un grupo insurgente, es un grupo al margen de la ley, pero no tiene estatus de beligerancia. En la historia reciente les menciono el caso del Frente Sandinista, ¿listo? Del Frente Sandinista. ¿Listo? ¿Están ahí todavía? Sí, pero ellos, al tener el estatus beligerante, ¿sus combatientes se convirtieron en fuerza pública? No, no. Sus combatientes como tal pasan a ser, según el acuerdo, pasan a ser, por ejemplo, parte civil. Ya. ¿Listo? Hablamos entonces de las FARC rápidamente. Pregunta, ¿tenían el primer requisito? Sí. Lo consiguieron con Santos. Vamos a ver, territorio, ¿listo? Territorio. Hablemos de las FARC para que esto quede más claro. Pongámoslo como un ejemplo, ¿listo? Vamos a ver, con Santos, vamos a ver. ¿Cuál es el primer requisito? Que se ha decretado el conflicto interno. Que exista un conflicto interno. Existe un conflicto armado decretado. Muy bien, entonces, ese conflicto interno se decretó en el gobierno Santos. ¿Cuál es el segundo requisito? Que el insurgente ocupe el territorio. Muy bien, pregunta, ¿tenían territorio? Sí, claro. Hugo me hablaba ahora, y ese territorio en principio sería un territorio oficial. Uy, apágame ese micrófono. Tiene que ser un territorio oficial. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo el territorio fue entregado o reconocido oficialmente? No necesariamente en la clandestinidad, ¿vale? Sino que sea un territorio reconocido. Vamos a ver. Algunos, yo creo que ninguno había nacido. Algunos vieron la imagen o supieron o escucharon del proceso de paz o las negociaciones en el Caguán. A mí me tocó vivirla de cerca porque yo vivía en Fomeque y ya manejaba el Frente 53. Se llevaban los secuestrados de aquí de Bogotá por Chuachi, llegaban a San Juanito, lo llevaban caminando a la zona de los 5 municipios. A la zona de distensión. Muy bien. ¿Cómo se llamó esa famosa zona? ¿La zona de qué? De distensión. La zona de distensión. Muy bien, zona de distensión. 5 municipios, La Macarena, La Uribe, me olvidaron. Son 5 municipios. Tranquilo, no te preocupes. La Uribe, Mesetas, Macarena, Vistahermosa y San Vicente del Caguán. Entonces, vamos a ver. Estamos hablando del segundo elemento, el elemento territorio. ¿Listo? El elemento territorio.
Entonces, creo que ninguno había nacido excepto Hugo nomás, Hugo y yo. ¿De qué tiempo a qué tiempo fue la zona de distensión? Perfecto. Comenzó en enero de 1999 y Perfecto. terminó el día que secuestraron a Ingrid, el día que secuestraron el avión de Kiev, donde cayó Hechen. Durante el gobierno de Pastrana. El gobierno de Pastrana. Perfecto. A los que amamos la historia de este país, estos datos son como un postre, son como un tiramisú. Sí, el 7 de enero de 1999, ninguno había nacido acá, excepto Hugo. Hugo y de pronto José estaba muy chiquito. José estaba muy chiquito. El 7 de enero de 1990, Eliot ni siquiera estaba en planes. El 7 de enero de 1999 empieza la zona de distensión. ¿Listo? Y termina, sí, tu memoria es prodigiosa, con el caso Hechen, 21 de febrero del 2001. ¿Listo? Sí. La zona de distensión, del 7 de enero del 99 al 21 de febrero del 2001. Y fue inaugurado con Marvel, con canciones de Marvel. Y fue el día de la silla vacía que Bueno, ya entendemos por qué acabó el proceso de paz. Bueno, muy bien. Y Tiro Fijo no asistió. Muy bien. Entonces, ojo, habían 3 planes que era. Entonces, ¿qué pasó? Se entregaron 5 municipios. Se entregó La Uribe, Mesetas, La Macarena, un municipio bellísimo, Vista Hermosa, y un municipio que también es muy bello, pero con una historia muy triste, que desde ahí quedó con ese remoquete. San Vicente del Caguán. ¿Listo? La Uribe, Mesetas, La Macarena es bellísimo, bellísimo, allá está Caño Cristales. ¿Listo? Vista Hermosa y San Vicente del Caguán. Esos se entregaron. Ojo, ojo. Hoy por hoy conocemos que existían 3 planes estratégicos. ¿Vale? Entonces hablamos de territorio, tenían territorio. 3 planes estratégicos para obtener el poder. ¿Listo? El plan A consistía en salir del Caguán rumbo a Bogotá. ¿Listo? En Bogotá tenían una avanzada que era el Comando Conjunto Occidental. Y el Comando Conjunto Occidental tenía 6 frentes muy fuertes. El frente 22, 25, el frente 52, el frente 55, el famoso frente 51, el tristemente célebre frente 53 y el frente 54. 22, 25, 52, 52, 55, 53 y 54. 52, 55, 51, 53 y 54. ¿Listo? Y aparte de eso tenían las compañías móviles Che Guevara, Policarpa Salabarrieta, Vladimir Stivel y Manuela Beltrán. ¿Listo? Tenía comando conjunto y tenían compañías móviles. Ese era el plan A, tomarse Bogotá. El plan B era alcanzar el estatus de beligerancia. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque hubo un gobierno en el planeta que levantó la mano y dijo: a las FARC hay que darle estatus de beligerancia. Año 2001. ¿Quién fue? Todavía estaba vivo, pero todavía... Venezuela. Sí, señor, Hugo Chávez. Dijo: hay que darle estatus de beligerancia. ¿Listo? Y aparte de eso, tenían control territorial en 5 municipios. Ese era el plan B. Plan B. Quedarse con los 5, ganarse los 5 municipios y reconocimiento de estatus de beligerancia. Pero le quiero hacer una precisión. Y el plan, ya va, y el plan C, como tal, que realmente nunca lo vimos, ¿vale? Era realmente firmar el acuerdo de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, ¿vale? Esos eran los planes que se tenían. Muy bien. ¿Qué pasa específicamente con el siguiente elemento, que es una organización? ¿Listo? ¿Cómo era el mando como tal? ¿Estaba organizado? ¿Tenían una organización jerárquica, sí o no? Sí.
¿Cuál era la máxima dependencia o jerarquía de las FARC? Estado Mayor Central. Secretariado. Un Estado Mayor. Estado Mayor. El Estado No. Mayor Central, que era el secretario de la FARC. No en principio. No en principio. El Estado máximo, la máxima instancia decisoria en las FARC eran las famosas conferencias nacionales de guerrilleros. ¿Listo? Las conferencias nacionales de guerrilleros eran muy socialistas. Entonces, la máxima instancia decisoria en las FARC era la Conferencia Nacional de Guerrilleros. Y esa Conferencia Nacional de Guerrilleros designaban, apreciados niños, niñas y adolescentes, al Estado Mayor Central. ¿Listo? Entonces, Conferencia Nacional de Guerrilleros, la base. Esa Conferencia de Guerrilleros designaba al Estado Mayor. Y el Estado Mayor, a su turno, designaba ahí sí, ¿a quiénes? Secretariado. Muy bien, al Secretariado Nacional. ¿Listo? Y a su vez, este mando era el que dirigía la organización en todo el territorio nacional. ¿Listo? Entonces, fíjense que tenían todos los requisitos, pero falta uno muy importante como tal. No cumplieron normas o violaron normas del DIH. ¿Listo? Y del derecho internacional humanitario. Cometieron crímenes de guerra. Se demostró que cometieron asesinatos fuera del combate. Y eso es un crimen de guerra, cometer asesinatos fuera del combate. Uso de armas no convencionales, violación al derecho internacional humanitario. Crímenes de lesa humanidad, como cuáles: secuestro, toma de rehenes, reclutamiento de niños, niñas, adolescentes. Esto echó abajo el reconocimiento de estatus de vigilancia. ¿Listo? Doctor, una pregunta, disculpe. ¿Qué posición o qué razón tiene esa convención de Río que siempre organizan ese tipo de organismos? O dentro del, ¿Cuál de todas? Una que tiene, donde reúnen los grupos de izquierda para... Sao Paulo. Del grupo de Sao Paulo, algo así, la convención de Sao no, Paulo. Río, El foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo. Bueno, es un movimiento muy interesante. Revísenlo. Ese foro de Sao Paulo ha cogido hoy mucha fuerza, porque se han unido muchos países de centro-izquierda. Bueno, realmente yo no creo que la centro-izquierda exista, ¿vale? Porque cuando alguien se denomina de centro-centro, el centro históricamente está más orientado hacia la derecha, como lo que nosotros conocemos como izquierda y derecha, que hablaremos en su momento de las izquierdas y las derechas en el mundo. ¿Listo? Que esto tiene una cultura o una historia eminentemente inglesa, ¿vale? Unos se hicieron a un lado, los de la derecha fueron a favor de la corona, y los de la izquierda, a jerovinos y jacobinos. Los de la derecha se hicieron al lado, como tal, en el Parlamento inglés, se hicieron al lado del rey, y los de la izquierda al lado del pueblo. Y desde ahí nace el concepto de izquierdas y derechas en el mundo. ¿Listo? Pero históricamente las personas que se consideran de centro tienen o pueden tener una mirada natural hacia la derecha. Y el que diga que es de centro izquierda como tal, realmente, cuando se hace el test, de golpe aquí lo podemos hacer. Un test de de varias preguntas, donde si usted las contesta, usted se va a dar cuenta si es de derecha o de izquierda. ¿Listo? Si es de derecha o de izquierda, como tal. Entonces, ¿qué pasa específicamente? ¿Qué pasa específicamente con ese reconocimiento de estatus de beligerancia? ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue la pregunta que me hicieron puntual? Ya se me fue. Sobre el grupo de Sao Paulo. Claro, entonces, ¿qué pasa con el grupo de Sao Paulo? El grupo de Sao Paulo ha tomado una fuerza muy fuerte, pero específicamente frente a posiciones de izquierda. ¿Listo? Frente a posiciones de izquierda. Ha recogido muchos fundamentos, políticas, planes, proyectos, ¿listo? Proyectos, sobre todo planes y políticas públicas de izquierda. ¿Listo?
Ustedes pueden ver un ejemplo en este momento típico en el planeta con las elecciones de los Estados Unidos. Ustedes ven un gobierno eminentemente marcado hacia la derecha y ven un gobierno eminentemente marcado hacia la izquierda. ¿Listo? Es políticamente incorrecto decir que soy totalmente de izquierda. Lo correcto políticamente es decir que soy de centro izquierda. Pero la verdad es que soy o de derecha o de izquierda. No sé si me hago entender. ¿Listo? Si tú dices y te vendes como un candidato de izquierda, pues vas a polarizar. Vas a mandar un mensaje equivocado. Si te vendes como un progresista o te vendes como un centro izquierda, ¿vale? Pues por supuesto el debate es diferente. Y sobre todo el lenguaje. Aquí hay una cosa muy fuerte. Y es el tema del lenguaje. Del lenguaje. ¿Listo? Del lenguaje que se utilice. El lenguaje es fundamental. ¿Vale? Es fundamental. El discurso que se maneje. Es un discurso fundamental. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sí, el Grupo de Sao Paulo es una organización, una organización, un grupo que se ha conformado específicamente por países eminentemente de corte de izquierda y de corte progresista. ¿Listo? Por supuesto, ha cogido mucha fuerza últimamente. Muy bien, estos son los sujetos de derecho internacional público. Llegamos apenas hasta los insurrectos y beligerantes. Vamos a empezar a ver las organizaciones internacionales y dentro de esas organizaciones internacionales vamos a empezar a hablar con quizá la más importante y más representativa, que es Naciones Unidas, la ONU. ¿Vale? Pero eso lo dejaremos para mañana. ¿Alguna pregunta? No. Que yo le quería hacer un aporte. Aporte. Mira, le cuento. No solamente eran los 5 municipios que la FARC manejaban. La FARC manejaban a Fomeque, manejaban al Calvario, a San Juanito, a Huaque, Chipaque, cosa que un sábado hicieron un retén aquí a 27 kilómetros del Palacio Presidencial. A media hora. Todo el día tuvieron a la gente bloqueada. Oh, claro. Ellos ya estaban aquí, ya estaban en la ciudad. Claro. No, nos quedamos cortos, porque estamos hablando de los lugares geográficos o municipios que el gobierno les entregó, sí. No donde la guerrilla estaba realmente. Se tomó el contorno, todo el contorno se lo tomó. Fue donde el gobierno les entregó, ¿vale? Sí. El gobierno les entregó lo que conocemos como la zona de distensión. Muy bien, ¿alguna pregunta, niños, niñas, adolescentes? No, señor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Feliz noche. Nos vemos mañana. Doctor, muchas gracias. 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 Feliz noche, profe.